queremos entender muy bien cuáles son las consecuencias que puede tener esta situación. La Corte ayer dijo no por asuntos de fondo, sino de forma, es decir, como tal, la ley es avalada por la Corte según lo que hemos logrado entender de lo que dijo la magistrada en el día de ayer. El problema fue el trámite como tal. Por eso esa ley sigue vigente hasta el último día de este año, tiempo en el cual el gobierno tiene que hacer una nueva ley para evitar que esa norma se hunda por completo. Tenemos un invitado que nos va a hacer mayor claridad de este tema, Paula. Sí, Giovanni, porque todas las miradas que se puedan tener en este caso, la verdad, son necesarias y son importantes. Saludamos a Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Arévalo, buenos días y gracias por estar con nosotros. Paula, muy buenos días. Giovanni, buenos días. Un saludo también a todos los televidentes. Bueno, profesor, queremos saber cuáles son esos mecanismos para corregir esos vicios de procedimiento, esos vicios de trámite que fueron los que terminaron tumbando la ley de financiamiento. Pues a ver, en este momento, ante el escenario que tenemos de una caída total de la ley, pues queda una opción que sería la nueva presentación de un nuevo proyecto de ley que, según los plazos que indica la Corte, tendría que surtir su trámite antes del 1 de enero. En este momento, pues todas las normas quedan en el aire, únicamente con vigencia hasta ese momento, hasta el 1 de enero, por lo cual el gobierno se ve abocado a presentar un nuevo proyecto de ley. Esto, desde luego, genera incertidumbre. Hay gente que está hablando de introducir algunas reformas a la ley, incluso se habla de una oportunidad para hacer una reforma tributaria como la que necesita el país. Otras personas mucho más pragmáticas tal vez están hablando de presentar el mismo proyecto de ley, pero lo que sí es claro es que hay un consenso en la necesidad de superar esta coyuntura que genera una gran inestabilidad y que manda unos mensajes de preocupación a los mercados. Sobre ese punto, profesor Arévalo, así se corrija el rumbo rápido, se logre presentar una nueva ley de financiamiento, no quede como ese hueco, sino que ya para el 2020 tengamos una nueva, ¿se afecta la confianza inversionista? Pues a ver, yo creo que aquí ha hecho mucho daño el mensaje fatalista que mandó el gobierno en la víspera de la decisión de la Corte. El ministro Carrasquilla en particular, pues hacía unas predicciones bastante catastróficas de lo que podría pasar en relación con la confianza inversionista, como usted bien lo indica, Paula. Entonces yo creo que la tarea en este momento es justamente mostrar la contundencia de un plan B. Era una situación que se veía venir, en todo caso, por el número grande de demandas que tenía esta ley. Entonces es la contundencia de ese plan B y pues las garantías que se buscarían generar a partir de el nuevo proyecto de ley que se presente en el Congreso. ¿El precio del dólar, profesor Arévalo, en esta coyuntura va a hacer que se dispare? Bueno, pues es difícil hacer las conexiones en estos dos casos, pero me parece que ante situaciones como esta, pues sí es probable que algunos inversionistas más asustados por lo que está pasando en este contexto saquen sus recursos de Colombia para invertirlos en otros mercados y esto afecte el precio de la divisa. Sin embargo, hay que decir, y esto es importante mencionarlo, que la economía colombiana pues es de las más sólidas de la región en este momento, con una tasa de crecimiento alta. Luego, también hay que mitigar un poco ese susto que hay y que, como decía, se generó de pronto como un mecanismo de presión a la Corte y como para generar cierto ambiente de opinión en contra de que se cayera el proyecto, la ley, pero en todo caso la economía colombiana está, en términos comparativos con el resto de la región, que está bastante mal. La economía colombiana muestra unos signos de robustez importantes. Profesor Arévalo, el gobierno ha dicho que de fondo, como tal, de fondo, todo ha sido aprobado y que no se debe tocar, que el asunto es de trámite, digamos, de forma. Siendo realistas en su experiencia, ¿usted cree que eso es posible? ¿O usted cree que los congresistas, los senadores, los representantes van a tener una oportunidad para introducir algún tipo de cambios y otra vez modificar las reglas de juego? Y se lo pregunto porque el gobierno definitivamente no tiene las mayorías en el Congreso. Giovanni, usted tiene toda la razón. Cuando estamos hablando de presentar una nueva ley, sabemos que en el Congreso se dan toda suerte de negociaciones, hay toda suerte de intereses involucrados en modificar algunos de los artículos que hacen parte de la ley como fue aprobada originalmente y que fue declarada inexequible el día de ayer.
Luego sí, es poco probable que pase exactamente el mismo proyecto. Y lo que usted menciona también respecto a las mayorías del gobierno, del Congreso, queda evidenciado también, pues hemos visto una debilidad en sacar importantes proyectos de ley adelante, tanto desde el punto de vista político como en casos recientes, por ejemplo, con las objeciones que hubo a la ley estatutaria de la JEP, así como desde el punto de vista técnico con lo que estamos viendo en relación con la ley de financiamiento. Entonces, desde luego sí, es probable que el nuevo proyecto pase, pues así se presente exactamente igual a como fue aprobado originalmente, pues reciba algunas modificaciones por los intereses que hay desde diferentes sectores económicos y sectores políticos. Es tiempo, es hora de hacer una remesón en el gabinete del presidente Duque. Bueno, me parece que es una pregunta complicada, pero me parece que hemos visto algunos problemas de liderazgo en diferentes carteras y lo que ocurre ayer pues no nos cambia sustancialmente esa apreciación. Luego, pues sin querer meterme en las decisiones del gobierno, me parece que hay que pensar mucho cómo van a funcionar estos casi 3 años que tiene el gobierno hacia adelante, donde hay temas económicos tan importantes como estos relacionados con los impuestos, pero también donde se avecina una reforma laboral y una reforma pensional que también invitan o crean la necesidad de unos liderazgos importantes para sacarlos adelante, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político. Profesor Arévalo, a los colombianos, a los ciudadanos comunes y corrientes, este limbo en el que estamos, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo lo vamos a sentir? Pues puede que, depende mucho de cómo se comporte el gobierno en las próximas semanas. Como sabemos, la Corte Constitucional, para buscar mitigar el impacto de esta decisión, condicionó o dio un plazo más bien hasta el 1 de enero, donde las normas que habían sido aprobadas siguen siendo vigentes de tal forma que no se afecte el presupuesto, los ingresos que estaban recaudando vía ley de financiamiento. Depende de lo que pase. Si no pasa nada de aquí a enero o si pasa una ley, como decíamos, con muchas modificaciones, pues esto desde luego va a afectar los planes de inversión de las empresas y va a afectar pues a muchos ciudadanos en términos de cómo estamos pagando impuestos. Pero si se diera el escenario donde el gobierno logra las mayorías para sacar adelante una ley prácticamente igual a la que teníamos, pues simplemente se daría continuidad al sistema que tenemos en este momento sin cambios profundos. Entonces, por eso digo, depende mucho del liderazgo, de la capacidad de concertación del gobierno, de la capacidad de generar mayorías para aprobar una reforma más o menos o lo más cercana posible a la que tenemos en este momento, que insisto, sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Mejor dicho, es un temita bastante complejo que tiene todavía muchas aristas por resolver. Profesor Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, gracias y feliz día para usted. Perfecto, muchísimas gracias, un saludo para todos.